Y que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. De tal manera, dice esta versión, la Reina Valera 1862, de tal manera que tu principio, mire esto, hermano, que tu principio habrá sido pequeño en comparación del grande crecimiento de tu postrimería. Mire, dice que tu inicio, tu principio, dice que habrá sido pequeño en comparación al grande crecimiento de tu postrimería. Esa palabra postrimería es los últimos días, los tiempos postreros, los tiempos que vienen después. Quiero agarrarme de ese versículo y en el nombre del Señor, hermano, yo quiero trasladarle esta palabra con toda autoridad de parte del Señor. Y el Señor nos ha traído en esto, hermano. Perdóneme, el Señor nos ha traído en esto, no yo, hermano. Que, hermano, ¿cuántas veces lo he repetido? No sé, pero con lo poco el Señor nos va a llevar a muchas cosas, a cosas grandes. Y este versículo, hermano, le profetizan a Job ahí, uno de sus amigos. Y este hombre le dice: ¿sabes qué, Job? Otra versión le dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu final va a ser grande. Y hermano, yo reviso la vida de Job, y aquí yo quiero poner ya, hermano, algo, el espíritu del mensaje. Es que si usted revisa los primeros capítulos de Job, no fue un inicio pequeño. Hermano, Job tenía riquezas, usted lo puede ver ahí en la Biblia. O sea que los inicios de Job no fueron pequeños. Los inicios de Job, hermano, fueron buenos. Ahí usted puede ver en la Biblia cómo dice que él tenía ganado, que él tenía riquezas, que él tenía cosas, hermano, grandes riquezas. Entonces déjeme poner ya de un solo aquí, hermano, a qué se refiere este mensaje. Este mensaje se refiere, hermano, que nuestro inicio, no importa cómo haya sido, no importa cómo es, porque yo quiero que lo visualicemos, hermano, o el Señor quiere que lo visualicemos, que lo que nosotros tenemos hoy, escúcheme bien esto, lo que nosotros hoy poseemos, para unos puede ser mucho, para unos puede ser mucho, para otros puede ser un poquitito, para otros puede ser, qué poquito lo que tiene él. Pero de repente para otra persona, wow, si yo tuviera lo que tienes, hermano, Dios santo, resuelvo la vida. Entonces, lo que la Biblia me da a entender a mí, hermano, es que con lo que tú hayas iniciado, no te puedes conformar con ello. Lo que tú tengas hoy, eso no es tu final, sino que tu final tiene que ser más glorioso que lo que tienes hoy. Entonces, yo puedo verlo en la vida de David y en la vida de Salomón. Hermano, David le pasa la estafeta a Salomón. Perdóneme, ¿tenía riquezas David cuando murió? Tenía riquezas, dice la Biblia que él murió lleno de días y lleno de riquezas. Entonces, para Salomón su inicio fue glorioso, pero ese fue su cero, hermano. El 100% de su papá fue el 0% de Salomón. A esto quiero decirle, quiero dejarlo bien establecido. No es cuánto tenemos, ni es cuánto, hermano, lo que poseemos. No, lo que la palabra me dice a mí es que si este es mi punto de partida, al llegar al final, cuando yo llegue aquí al final, hermano, mi final tiene que ser mucho mayor a mi inicio, independientemente cómo haya iniciado. Eso nos llama a que nosotros tenemos que ser familias productivas, hermano.
Eso nos llama, hermano, y es la unción que se nos está impartiendo, que nosotros tenemos que tener una unción de multiplicación, hermano. Que lo que nuestras manos toquen se multiplique. Que lo que llegue a nuestras manos, hermano, se multiplique. Entonces, para unos, decirle a Salomón, aunque tu inicio haya sido pequeño, tu final será grande. Entonces, cualquiera puede decir, ¿cómo así pequeño? Pequeño el inicio de Salomón con todas esas riquezas que tenía. Entonces, no se trata con cuánto iniciaste. Unos pudieron empezar con algo chiquitito, poquito. Otros, hermano, quizás sus padres ya le dejaron una herencia, hermano, una casa, o ya le dejaron algo, entonces no inició de cero. Pero ese es su 0%, de ahí tiene que multiplicarse. De ahí tiene que ver cómo hace con esa semilla para que la multiplique. Entonces, yo quiero, hermano, tal vez el tiempo me da, si no, pues vamos a ver cómo terminamos el mensaje en el nombre del Señor. Pero fíjense que en los últimos días de Job se cumple esa palabra. En el capítulo 42, verso 12, mire, le dice: y el Señor bendijo los últimos días de Job. Mire, ahí está. Lo que se le profetizó en el capítulo 8, dice el capítulo 42 que el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Ahí está, hermano. O sea que la bendición primera era buena, pero fue mejor la bendición última. La prosperidad inicial era buena, pero fue mejor su final. A eso vamos esta noche. Dice, hermano, que tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Uno de los versículos anteriores dice que le dieron el doble de lo que él tenía. Entonces su final fue mucho mayor que su principio. Y de eso se trata la vida en Dios, hermano. Déjeme recordar un poquito la enseñanza del viernes anterior. ¿Se acuerda que hablamos de la casa de Ezequías? Pero a la casa de Ezequías les pasó contrario a esto. Entonces mire qué tremendo. Dependiendo de lo que nosotros hagamos, hermano, dependiendo de cómo nosotros actuemos, vamos a evolucionar o vamos a involucionar. O sea, vamos a crecer, ascender o vamos a descender. Vimos el caso de Ezequías, cómo ese hombre tuvo riqueza, pero ¿qué pasó? Su generación ya no alcanzó, hermano, eso menguó. Vimos el ejemplo del sacerdote Elí, como un hombre con una casa sacerdotal, hermano, esa familia involucionó, no evolucionó, sino que en vez de multiplicarse, en vez, hermano, de hacer mayor la gloria de ese sacerdocio, hermano, lo dejaron caer. Y es que eso es lo que el Señor me dice a mí. No podemos nosotros como familias del Señor, hermano, tener una mentalidad que soy pobre, a mí nadie me determina, que yo no puedo, que yo no tengo. Ya viste, mi familia no tiene ni casa propia. Ya viste a mi papá, un hombre que no tiene nada. Hermano, hay que quitarnos esa mentalidad. Hay que arrancarnos esa mentalidad y decir: Señor, tú me has dado el poder de multiplicarme. Tú me has dado la autoridad, Señor, de hacer más de lo que yo tuve al inicio. Entonces, cuando yo reviso, y vamos a volver a Job 8, hermano, para cuadrar este punto, dice este hombre, antes de recitarle, mire esto. Antes de recitarle de que tu principio va a ser pequeñito, pero tus últimos días van a ser poderosos. Antes de recitarle eso, él le dice en el versículo 5: busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Por favor, hermano, no se pierda esto. Mire el consejo: busca a Dios, el Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Iglesia,
Busca a Dios, al Todopoderoso, y pidámosle que Él tenga compasión de nosotros. Pidámosle, no tenga miedo a pedir. Ahí dice la palabra, busquemos y pidamos. Pero el siguiente versículo dice, si actúas, ahí está la clave, hermano, actuar. Si actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará, dice ahí, el hogar que justamente mereces. Perdóneme, hermano, esta es la palabra del Señor. Perdóneme, ahí dice que si actuamos, ahí no está diciendo tanto espiritualidades, hermano. Por favor, aprendamos a leer la Biblia. Ahí no está diciendo, hermano, que tanta vida espiritual, no, ahí es de hacer. Si actúas, si haces lo recto, si actúas con pureza, si tu vida es recta delante del Señor, entonces Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. Queremos que nuestros días postreros sean mayores que los primeros. Actuemos justamente, con pureza y con rectitud. Busquemos estar, hermano, ante los ojos del Señor aprobados. Y entonces el Señor va a pelear a nuestro favor y nos va a dar, hermano, hogares, por eso me gustó esa versión, hogares que nosotros merecemos. Tenemos que tener, hermano, hogares que vayan en un ascenso constante. Yo creo que así le puse al tema esta noche, hermano, casas en continuo crecimiento, hermano. Si nosotros pudiéramos graficar nuestro desarrollo en nuestras casas, ¿será que esas curvas, hermano, ahí los que llevan estadísticas me van a poder entender un poquitito? Pero las empresas empiezan a hacer esas gráficas, hermano, que empiezan a rayar y de repente va un mes, se subió esto, qué bonito, buen crecimiento, pero de repente, hermano, esa gráfica empieza a bajar, esa curva, y se fue a pique. Algo pasó. Que si nosotros pudiéramos graficar nuestras vidas, nuestras casas, hermano, qué bonito que esas gráficas solo vayan en ascenso. Este año 2019 crecimos un poquito más, el 2020 nos proyectamos crecer allá, hermano, que vayan en un ascenso constante. Eso es lo que el Señor quiere. Pero el primer punto es, para eso, hermano, tenemos que actuar primero con pureza. Yo no necesito explicarle qué es eso, hermano. Pureza, con rectitud. Necesitamos ser casas, hermano, donde haya pureza, donde haya rectitud. Entonces, lo que se le profetizó a Job en el capítulo 8, ese hombre, hermano, se le materializó en el capítulo 42. Entonces, él alcanzó una mayor gloria. Ahora, segunda de Samuel capítulo 23 verso 1. Ahí vamos a ir avanzando, hermano, porque hay cosas importantes ahí. Siempre la palabra nos enseña cosas hermosas. Mire, dice ahí la palabra, segundo libro de Samuel capítulo 23 verso 1. Estas son, ¿cuáles? Las últimas palabras de David. Mire, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado. Ahí está esto, hermano. Quiero que llevemos el hilo del tema. A Job le dijeron los últimos días van a ser mucho mejores que los primeros. Y a David dice ahí que en sus últimas palabras, eso quiere decir, hermano, en sus últimos días él dijo esto, lo que vamos a leer a continuación. Pero déjeme, por favor, hermano, ver ese versículo porque menciona datos importantes. Estas son las últimas palabras de David. Y luego dice, y declara el hombre que fue exaltado. Fue exaltado, David fue exaltado. Hermano, David fue un hombre. Mire, si hay alguien, uno de los personajes favoritos en la Biblia, hermano, es David. Es David.
¿Cuánto tenemos que aprender de ese hombre, hermano? Tanto cosas negativas que nosotros las tenemos que ver y decir, entonces si a David le pasó esto, yo no voy a hacer lo mismo porque me va a pasar lo mismo a mí. Pero tiene tantas cosas positivas, hermano, que tenemos que aprender de este hombre. Entonces yo veo que en los últimos días dice ahí la Biblia que él fue exaltado. Ahora, fíjese que estudiando un poquitito, hermano, en 1 Samuel 18:23, tal vez no en los primeros días, pero sí allá cuando David empezaba a surgir, cuando David empezaba, hermano, a aparecer dentro del pueblo, él declara lo siguiente y dice: pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Pero mire, dice: siendo yo un hombre pobre y de poca estima. Mire los inicios de David. Estos fueron los inicios de David. No faltaría, hermano, o no estaría de más decirle que estaba allá escondido, allá con los terneros de su papá. No lo determinaban. Allá estaba, hermano, ellos comían en la mesa, los demás hermanos, pero él allá cuidando las vacas y cuidando las ovejas de su papá, no lo determinaban. ¿Cómo fue el inicio de David? A eso voy, iglesia. ¿Cómo fue el inicio de David? Dice ahí: siendo yo un hombre pobre. Mire quién era David. Siendo yo un hombre pobre, y aparte de pobre dice que yo soy un hombre de poca estima. Eso es, hermano, nadie me determina, nadie me quiere ni me voltean a ver, nadie muestra ese afecto, ese cariño hacia mí. Todos me miran como poca cosa, todos me miran ahí, hermano, así como que con desprecio. Eso es lo que está diciendo David ahí. Pero ¿cómo fue su final? ¿Cómo fue su final? Dice ahí el versículo que leímos anteriormente, que él fue exaltado. Hermano, ¿tú crees? Pero por favor, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Creemos en verdad que nosotros podemos ser exaltados por Dios? No importa tu inicio, hermano. No importa cómo hayas iniciado, no importa. Lo que importa es que nosotros nos subamos al tren del desarrollo de Dios. Eso es importante. Lo importante es que tú, hermanos, te subas a las promesas del Señor y camines en las promesas del Señor. Y ese caminar poco a poco te va a ir levantando y te va a ir exaltando. Hermano, dice ahí, allá volviendo al 23, dice: es como la luz de la mañana. Cuando él dice estas palabras, tal vez ahí quise meter este versículo para que viéramos cómo se determinaba David: pobre y de poca estima. Eso era David. Pero cuando volvemos al capítulo 23 del primer o del segundo libro de Samuel, ¿cuáles son las últimas palabras de David? Dentro de las últimas palabras de David está: es como la luz de la mañana. Dice el verso 4: es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Pero mire el verso 5, porque estamos viendo hoy la familia, las casas. Dice: en verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Mire la pregunta que se hace David. ¿No es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Él ha hecho conmigo un pacto ordenado y en todo seguro. Porque toda mi salvación y todo mi deseo ¿no lo hará ciertamente germinar? Hermano, veamos algunos puntos de ese versículo. Mire, dice David: voy a dar mi último discurso, voy a dar mis últimas palabras, mis palabras de despedida. Y él pone a decirse ahí, hermano, tal vez pone en el versículo, dice ahí, hermano: ¿acaso no es así mi casa? ¿Acaso no es como el sol cuando sale en la mañana? ¿Sabe qué es eso, hermano?
En algún momento David escribe y dice: aunque la noche sea oscura, sea densa las tinieblas, yo sé que aparecerá el sol de justicia y alumbrará mi oscuridad. Entonces, mire, él dice ahí, dice: es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Entonces imagínense una mañana, hermano, donde acaba de pasar una terrible oscuridad. ¿Sabe qué es eso? Él dice: aunque mis días de mi juventud, aunque los días en los que estuve en guerra fueron días oscuros, fueron días donde yo no veía la luz, pero hoy, en este último tiempo, en estos últimos días, ha resplandecido el sol de justicia sobre mi generación. Luego menciona la lluvia. La lluvia, hermano, en alguna aplicación en la Biblia, son momentos difíciles. Son momentos donde algunos que dicen: me ha llovido sobre mojado hoy. Son momentos de dificultad. Pero él dice: después de la lluvia, eso es, después de los momentos difíciles, ahí ha germinado la tierra una tierna hierba. Eso es renuevo. El Señor quiere renovar nuestras casas, hermano. El Señor tiene recursos para renovar nuestras casas. Solo no nos quedemos postrados en nuestro presente. Ese es el mensaje hoy, hermano. No nos quedemos postrados en lo que hoy somos. Tengamos una mentalidad que mañana tenemos que ser mejor que hoy, que pasado mañana tenemos que ser mejor que mañana. Y así, hermano, que todos los días nosotros creamos que Dios tiene algo mayor para nuestras vidas. Cuando yo reviso la vida de David, déjeme darle algunos puntos aquí, porque mira, hermano, yo en lo que estudiaba esto, yo dije: estamos tan faltos de información a veces, hermano. Mire, que el Señor nos perdone por tener ese libro bendito ahí en nuestras manos y no leerlo como tendríamos que leerlo, hermano. Que el Señor nos perdone. Mire, dice, yo quiero así, hermano, en un resumen de la vida de David, yo quiero darle algunos puntos. Salmo 51:5 dice: en maldad he nacido, dijo David, en pecado me concibió mi madre. Mire el nacimiento de David. Mire dónde nació David. Hermano, es que a veces nosotros por una cositita así pequeñita nos echamos a morir y ya: Señor, llévame de esta tierra, Señor, mátame, Señor, ve qué haces conmigo, porque esto que estoy pasando no lo merezco. Hermano, por una cosita pequeñita nos damos a morir. Vamos a ver algunas cosas que le pasaron a David allí, y usted me va a decir después qué hubiésemos hecho nosotros. Porque cualquiera me puede decir: sí, pero es que él fue el elegido de Dios. Sí, pero es que David era conforme al corazón de Dios. Amén. Pero ya vamos a ver unos episodios de él. Dice: desde que nací con problemas. Desde que nací, yo nací en pecado. Y cualquiera puede decir: es la naturaleza del pecado. Pero al ver la Biblia, la vida de David en la Biblia, hermano, nos damos cuenta que no. Ya le voy a explicar un poquito más. Salmo 69:8 dice: me he convertido en extraño para mis hermanos. Oiga esto. Dice David: me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la niñez que tuvo David? Despreciado por sus hermanos y de alguna forma alejado de sus hermanos. Hermano, no sé si usted lo había visto o no sé si usted ya lo había escuchado, pero David era producto de una aventura, hermano. Yo diría de una aventura de su padre. David era hijo ilegítimo. Por eso es que él dice, miren lo que dice ahí ese versículo: me he convertido en extraño para mis hermanos. Está hablando de los hijos de Isaí. Pero después dice: y extranjero para los hijos de mi madre. Eso quiere decir que los hijos de la mamá vivían en otro lado.
O sea, era otra familia aparte. Entonces, veamos los inicios de David. Por eso es que, hermano, esto me tocó a mí, porque a veces nosotros, hermano, con una cosita pequeñita y ya no queremos saber nada, hermano. Por una, solo me volteó a ver mal esa hermana y ya no quiero venir a la iglesia. ¿Para qué? Si ahí me miran con desprecio. Hermano, miremos la vida de David. Primero, desde que nací en problemas. ¿Pero por qué nació en problemas? Hermano, algún desliz tuvo ahí Isaí y dejó embarazada a otra mujer, y de ahí nació él, en pecado. Entonces él dice, en pecado fui concebido. Y luego dice, me he hecho extraño ante mis hermanos. Esos son los hijos de Isaí, pero me han privado de los otros hermanos que tengo allá afuera. Soy extranjero. ¿Qué quiere decir eso? No tengo comunión con ellos. Ellos están en un lado, yo estoy en otro lado. Hermano, yo digo, una niñez difícil. Sigamos viendo algunas otras cosas. Dice en 1 Samuel 18:9 que desde ese día Saúl miró a David con malos ojos, despreciado. Hacía bien las cosas y su jefe lo quería matar. Eso es, hermano. Hacía bien su trabajo y su jefe le quiere dar chicharrón en su trabajo. Y a veces por eso nos damos a, Señor, ¿por qué le pasa esto a tu siervo? Señor, mira cómo hablan mal de mí. Señor, mira esa gente. Hermano, aprendamos a pasar los procesos de Dios. Una vez mi pastora dijo algo, hermano, que marcó mi vida. Ella dijo, no hubiese habido un David sin un Saúl. No hubiese tenido la formación que él necesitaba si no existiera, hermano, un Saúl. Alguien que lo persiguiera, alguien que lo quería matar, alguien que le hizo la vida difícil. Hermano, a veces el Señor permite esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos formados. Para que nosotros seamos formados. Entonces, mire, despreciado. Sigamos leyendo algunas cosas de David. En el versículo 19 de ese mismo capítulo, 1 Samuel 18:19, ahí explica la Biblia, hermano, que a él lo engañaron. Mire, el rey le prometió una de sus hijas, se llamaba, creo que era, vamos a ver si lo noteo por acá, hermano, Merab. Vino el rey y le dijo, te vas a casar con una de mis hijas. Pero dice la Biblia en ese versículo que al momento de que él tenía que tomar a esa mujer por esposa, se la dieron a otro. Lo engañaron. El suegro le prometió una de sus hijas y cuando ya se iba a casar con ella, le dijo, discúlpame, ya se la di a otro. Hermano, mire todo lo que pasó David. Dice el 2 de Samuel 11:1, hermano, que ya siendo rey ahí, él tuvo uno de sus momentos más críticos de su vida. Cayó con Betsabé. Pecó de una manera que marcó la vida de David. Mire, sigamos. ¿Qué más anoté aquí? En el 2 de Samuel 13:14 está la historia cuando uno de los hermanos, uno de los hijos de David, que se llamaba Amnón, violó a una de sus hijas, a Tamar. Tremendo, hermano, tremendo, mire, tremendo. Ese muchacho le pegó una obsesión por su hermana hasta que logró, hermano, acostarse con ella de manera forzada. Hermano, yo lo que le quiero dar es un cuadro de la vida de David. Y eso que no están todos, hermano. Ahí son aquellos los que se me vinieran a la cabeza ahí. Créanme que eso no me fui a buscarlo así bien detenidamente. No, simplemente me puse a recordar un poquito de lo que había leído de la Biblia de David y saqué esos puntos, hermano. Y nosotros lo que quiero mostrarle ahí es que, hermano, el que fue exaltado, el que llegó a una gloria, pero hermano, hermosa, David, pero antes de eso fue golpeado, tuvo sus fracasos,
Hermano, tuvo cosas tremendas que pasó. ¿Qué le quiero decir con esto? No te rindas, hermano. Si caes una vez, levántate. Si vuelves a caer, levántate. Si te tratan mal, no les pares bola, vamos para adelante. Si hablan mal de ti, no, que no te importe, que tu futuro, tú sabes, hermano, que lo que te espera es mayor, que lo que te espera, hermano, es glorioso, que tu final va a ser de éxito, que tu final va a ser de gloria, que nada te detenga. Eso es lo que hizo David. Eso es lo que hizo David. Eso es lo que hizo David, hermano. Tropezó una vez, pero no se quedó ahí, se levantó. Volvió a caer, pero no se quedó ahí, se levantó. Hermano, ¿cuántos fracasos tuvo en la vida este hombre? Solo los que saqué yo son como 8 aquí, hermano, más o menos. Porque después dice, después que hermano, después de que ese hijo de David violó a una de sus hijas, dice el 13:28 de segunda de Samuel que uno de sus hermanos, es que ahí hay un lío, hermano. Amnón era hijo de David, pero con diferente madre. O sea, la mamá de Amnón era otra. Tamar era hija de David, pero su mamá era otra. Entonces eran medios hermanos. Pero había un hermano de ella que era tanto hijo de David con la misma mujer, un hermano de Tamar que se llamaba Absalón. Cuando ese Absalón se dio cuenta que Amnón había violado a su hermana, hermano, los convocó a todos a una reunión. Vamos a hacer una carneada, vénganse. Es una fiesta familiar, vénganse, vamos a compartir. Y dice la Biblia que le dio órdenes a sus sirvientes que cuando este Amnón estuviera ya con los tragos, hermano, que lo matara. Y así pasó. Mire, una casa, hermano, estamos hablando de la casa de David. Una casa donde hubo adulterio. Una casa donde hubo, hermano, aberración sexual entre hermanos. Una casa donde hubo homicidios entre hermanos. Y hubo una casa, hermano, ahí está el siguiente punto. Dice que Absalón mató a ese hijo de David. Pero ese mismo Absalón, en 2 de Samuel 16:22, dice, hermano, que tomó a las concubinas de su padre, las subió a la terraza y tuvo relaciones sexuales con ellas públicamente. Hermano, yo no quiero venir a hablar mal de David. Lo que quiero sacar de esta casa es que fue golpeada fuertemente, pero se levantó. Hermano, fue atacada fuertemente, pero David no se rindió. Y él dijo: yo sé que mis últimos días van a ser mejores que mis inicios. Entonces, esta noche, hermano, ¿cuántos fracasos has tenido? No importa. ¿Cuántas veces has caído? No importa. ¿Cuántas veces te han visto mal? ¿Cuántas veces te han despreciado? ¿Cuántas veces han hablado mal de ti? No importa. Enfoquémonos a que nuestro final va a ser mucho mayor que nuestros inicios, y que la bendición que el Señor tiene para nuestras casas, hermano, es una bendición de gloria, es una bendición de poder, y que nosotros, cueste lo que cueste, vamos a llegar hasta el final y vamos a decir lo que dijo David en sus últimos días: he sido exaltado por el Señor. Ahora, ¿de qué se agarró David? ¿De qué se agarró David? Mire, a Job le dijeron: actúa con pureza y con rectitud. Pero aquí, hermano, lo que David hizo me gusta, porque en el 2 de Samuel 23:5 dice, hermano, dice: ¿en verdad no es así mi casa para con Dios? Dice: pues Él ha hecho un pacto, uno, eterno. Ha hecho un pacto ordenado en todo y seguro. Le pregunto, vea usted, ¿qué es lo que nos prometió nuestro Señor Jesús a través de su sacrificio? Un pacto eterno, un pacto ordenado y un pacto seguro.
¿Qué le quiero decir con esto? ¿Quieres esa bendición de David? Que aunque la vida te golpee fuertemente, que ante la vida, hermano, hermano, a veces nos trituran, hermano. Yo sé, eso pasa. Pero ¿cómo soportamos eso nosotros? Métete en el pacto eterno. Métete en el pacto eterno. ¿Qué es eso? Métete en Cristo. No estés fuera del pacto. Métete al pacto eterno. ¿Qué es eso? Somos casas, hermano, en las cuales hemos confiado en Cristo. Estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. Y como pertenecemos a ese pacto eterno, entonces nuestras casas van a ser como la casa de David, que en sus últimos días van a ser casas exitosas. Casas, hermano, llenas de esa bendición del Señor. Mire, Juan capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor. El libro de Juan, capítulo 2, verso 9. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que los que sabían, los sirvientes que habían sacado, o a pesar de que lo que sabían, dice ahí, los sirvientes que habían sacado el agua. Pero dice el verso 10, y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor. Mire esto, le dice el maestro de sala: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino, ¿para cuándo? Para el final. Déjeme, hermano, decir algunas cosas interesantes acá. ¿Qué sabor tiene el agua? Hermano, dígame usted. Alguien puede decir que rica el agua, pero yo creo que está mal dicho, hermano. Porque el agua no tiene ningún sabor. Sí sacia la sed, sí sacia una necesidad, pero no tiene ningún sabor. Mire, ese es el famoso pasaje bíblico donde dice, hermano, que el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Vino es, ya lo hemos visto, ¿qué es? Es gozo, es alegría. Déjeme aplicarlo. El Señor convirtió la simpleza en algo dulce. El Señor convirtió la dureza, hermano, el Señor convirtió la apatía, aquella simpleza, hermano, Él la convirtió en algo dulce. Y aquí estamos hablando de casas, porque usted lee el versículo 1 del capítulo 2 de Juan. Dice, hermano, no lo había visto nunca de esa forma, pero hoy leyéndolo despacito puede descubrir algo más. Dice las bodas. No solo es una boda que se estaba celebrando ahí. Léalo ahí usted en su Biblia, va a encontrar que dice las bodas con S. Quiere decir que habían varias bodas. Quiere decir que ahí estaban naciendo varios hogares. Esto es lo que le quiero decir, hermano. En ese momento estaban naciendo varias familias. En ese momento estaban dándose, hermano, la constitución. Eso es lo que pasa en un casamiento, que se constituye una nueva familia. Aunque no hayan hijos todavía, pero ya dice la Biblia, que el que se casa, hermano, dice la Biblia, ¿qué dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Entonces ahí estaban saliendo varias casas, hermano, porque habían bodas. Pero el asunto es, hermano, que en el casamiento, y se terminó el vino. ¿Sabe qué es eso? En la luna de miel, y ya salen los friderazos, hermano. En los primeros 2 meses, y hablando de divorcio. Hermano, ¿sabe qué? Es que en el mundo secular, mire, allá afuera,
allá afuera, no aquí. Se casan y empiezan con todo, hermano, con todo, ¿verdad? Aquel amor, aquel respeto, todo aquello bonito. Pero después de 6 meses, más o menos, 1 año, todavía, 2 años, ya empieza a gritar uno ya. 3 años, ya empiezan a salir platillos voladores, hermano. 4 años, ya suenan los celulares en las paredes, hermano. 5, 6, entonces ¿sabe qué veo yo? ¿O qué es lo que vemos afuera? Empiezan con vino, con alegría, con gozo, pero ese vino se va terminando, va menguando. Hermano, cada vez es menor, cada vez es más menor, hasta que se queda en nada. Ya no hay vino, solo hay agua. Ya no hay alegría, todo es simpleza. Aquel romanticismo se terminó. ¿Ah? La esposa decía: ay, mi perrito, vení comamos, pero ahora, hey perro, vení comer. Usa las mismas palabras, pero con distinto tono, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Eso tiene que pasar afuera. Pero por el tema, el mejor vino se sirve de último. ¿Qué es eso? Los mejores días en nuestros matrimonios debe ser, el mejor día de tu matrimonio debe ser hoy. ¿Y mañana cuál es tu mejor día? Mañana. Y entre 5 años, ¿cuál es tu mejor día de casado? Esos 5 años, hermano, después. Es que eso es lo que pasó. Mire lo que declara ese hombre, ese maestro de sala. Él hace una declaración que si le agarramos todo eso, hermano, aprendemos. Porque él dice: hey, mira, lo normal es que el mejor vino se dé al inicio de la fiesta y que al final se reparta el vino ahí, el que sobra. Eso es lo que declaró ese hombre. Entonces yo le digo, como maestro de sala, allá en las fiestas afuera, en las casas de afuera, el mejor vino se está en los primeros días de su matrimonio. Y tal vez es normal que 10 años después, o hermano, ya ni haya humo de ese matrimonio. Pero eso es afuera. Pero mire cuando el Señor interviene en un matrimonio. Mire cuando el Señor entra a una casa. Mire cuando el Señor empieza a tocar eso. Dice el maestro de sala: pero qué raro que el mejor vino lo dejaron para ahorita de último. ¿Sabe qué es eso, hermano? Tus mejores días de matrimonio, tus mejores días con tu esposa, con tu esposo, deben ser el presente. El presente. Porque se está dando el mejor vino de último. El mejor vino en las casas cristianas, en las familias cristianas. El mejor vino es para después. Eso quiere decir que tus inicios no fueron tan buenos, hermano, o quizás fueron buenos, pero tu final, tus días últimos tienen que ser mejores. Hermano, perdone, ¿hay vino en nuestras casas? ¿Hay vino en nuestras casas todavía? Si no hay vino, ¿sabe qué? Para eso vino, para llevar vino. Porque esta noche, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿Cómo mantenemos ese vino? ¿Cómo nuestras casas, hermano, pueden estar llenas de ese vino? Juan 2:5. Su madre, o sea, la madre de Jesús, le dijo a los que servían. Aquí está la receta, hermano. No sé si al final va a querer tomársela. Eso no sé, hermano. Yo como doctor se la aplico, se la doy. Pero que usted se la tome, ya es cuestión suya.
Pero la receta para que ese vino, para que el vino último sea mejor, dice: haced todo lo que Él os diga. Esa es la receta. ¿Quieres mantener tu vino, tu mejor vino para lo último? ¿Quieres que en tu casa, hermanos, se esté impartiendo el mejor vino al final? Haced todo lo que Él, no lo que yo, lo que Él os diga. Habría que estudiar lo que dijo Jesús acerca del matrimonio, hermano. Una de las cosas que dijo: todo aquel que puso la mano sobre el arado no puede volver atrás. Todo el que se montó a esto, hermano, a esto del matrimonio, aunque se haya llevado una tremenda sorpresa ya estando ahí, pero ahora ya está montado, hágale gancho, hermano. Aunque le pase la de Jacob, ¿va? A Jacob le prometieron una, dice la Biblia, hermano, es que la Biblia es tremenda, hermano. Dice la Biblia que aquella mujer era hermosa, esa Raquel era hermosa, hermano, era una mujer hermosa. Y dice: pero Lea tenía ojos delicados. O sea, ahí nos da a entender, pero Lea era fea. Hermano, y casi que lo que le pasó a David, le prometieron una, pero en la noche le quitaron esa y le pusieron la otra. Le quitaron la bella y le pusieron la más fea. Pero ¿qué hizo Jacob? Ni modo, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces hermano, nos vamos a terminar de conocer, o yo diría a medio conocer, hasta en el matrimonio. ¿Y de veras así es tu carácter? Perdona, no sabía que tú eras una rastra para dormir de noche. ¿Cómo roncas? Entonces yo le diría: hermanita, ya está montada ahí, dele viaje, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermano. Entonces, hacer todo lo que Él nos diga. Queremos mantener el vino, ese vino bueno, ese vino sabroso, ese vino, hermano, el mejor vino para los últimos días. Entonces hay que hacer todo lo que Él nos diga. Mujeres, estar sujetas a su marido. Ay, hermano, no hable de eso, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, tratad a vuestras esposas como vaso más frágil. Haced todo lo que Él os diga. ¿Quieres ese vino, hermano? Haced todo lo que Él os diga. Tal vez armamos un tema ahí de eso, hermano, lo que el Señor dijo acerca del matrimonio, pero haced todo lo que Él os diga. Mire, Ruth capítulo 4, verso 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Entonces ya están los últimos días de Ruth, de Noemí ahí, perdón. Están los últimos días de Noemí. Le dice, hermano, que sea restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Pero mire esto: porque tu nuera te ama y es de más valor para ti que 7 hijos. Dice, le ha dado a luz. En algún momento hablamos de la casa de Elimelech. Así se llamaba si no estoy mal, creo que así se llamaba el esposo de Noemí, Elimelech. Por ahí quiere decir Dios es rey. Hermano,
este matrimonio, esta casa, toman una terrible decisión. Y dice que salen de Belén. Belén es la casa del pan. Miren esto. Salen de Belén y se van para Moab, una tierra de incestos. Una tierra, hermano, que estaba declarada como una tierra enemiga de Dios. Salió de la casa del pan para irse a una tierra enemiga de Dios, esa familia. Y estando allá, hermano, primero se muere Elimelec. Se quedó viuda Noemí. Después dice la Biblia, ahí hermano, los primeros versículos del capítulo 1 de Ruth, dice hermano que después se le murió uno de sus hijos, ya solo se quedó con uno. Y después se le muere el otro hijo, quedó sola. Hermano, mire, nosotros leemos fácilmente eso, hermano. Nosotros lo leemos ahí, y Ruth perdió en términos de 10 años, perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Calidad lo leemos, hermano, pongámonos en los zapatos de ella un momentito. ¿Cómo será estar en una tierra extraña, en un extranjero en una tierra? Perder a su esposo y luego perder a sus 2 hijos. ¿Cómo se sentiría ella? Hermano, ¿sabe lo que le quiero decir? Es que cualquiera se encierra a llorar, a llorar, a llorar y no se levanta jamás de ahí, se quedó ahí. Cualquiera, hermano. Cualquiera puede decir, ¿para qué quiero la vida? Si realmente mi vida era mi esposo y mis 2 hijos, y ahora, ¿para qué quiero vivir yo? Cualquiera pudo haber dicho eso, hermano. Pero esta mujer toma una decisión en medio de su caos, en medio de su desgracia, en medio de ese desierto. Ella toma una decisión y dice: volveré a la casa del pan, volveré a la tierra del Señor, a donde el Señor me tenía, y que por cualquier razón yo me vine para acá a perder lo que tenía. Mire la reacción de ella: volver. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cuántas veces has fracasado? No importa, levántate. ¿Cuántas veces te has ido de la iglesia? No importa, si estás aquí esta noche, el Señor te está hablando claramente: regresa y quédate, regresa. Porque esta mujer, hermano, destrozada, esta mujer ya, yo diría, hermano, sin esperanza alguna, en algún momento ella lo dice: ya soy vieja, le dijo a sus nueras, ya soy vieja. Miren, no tienen no tienen ni siquiera la mínima esperanza de que yo tenga un hijo. Dice, y se los pueda dar a ustedes para que se casen. Ya no existe esa posibilidad, hermano, terminada. En algún momento ahí en esa historia ella dice: llena me fui y vengo vacía, vengo amargada. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Eso es amargura. Ella se fue bien, pero ya no regresó igual. Lo interesante de esto, hermano, es que Dios siempre nos dará la oportunidad de que nuestro final sea mayor a nuestro principio. Ella comenzó con 2 hijos, y dice ahí la Biblia que Ruth para ella era, no dice ni siquiera cómo, era más que 7 hijos. O sea, esta mujer recibió consuelo, hermano, en su alma. Recibió consuelo en su vida, como que si tuviera más de 7 hijos y solo perdió 2. Entonces su final fue más glorioso que su inicio. Aunque en medio de su vida pasó una situación difícil, transitar de su vida, hermano, cualquiera pudo haber quedado postrado y decir: de esta no me levanto. Cualquiera pudo haber tomado una decisión incorrecta, hermano.
como las que toma mucha gente hoy. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Pero siempre quieren justificar en que es que este es cuestión de amor. No, es que este tenía muchas deudas. Es que este tenía esto. Es que este y por eso tomó la decisión. Mentiras del diablo. Eso es un trabajo del enemigo, hermano. Que lo comienza con un poquitito y termina en una tragedia. Pero esta noche lo que el Señor te está diciendo es que si tú te sientes terminado, hermano, que si tú te sientes que ya no vas a salir de esta, que si tú te sientes, hermano, que ya no hay esperanza, mira, si Noemí tuvo esperanza de ser restaurada en ese caos, en esa situación difícil, ¿cómo no vamos a ser restaurados nosotros? Si David de ese sinnúmero de impases que tuvo en su vida, él llegó al final y fue exitoso, ¿por qué el Señor no lo puede hacer con nosotros? Entonces hay que quitarnos la mente de fracaso y ponerlo en la mente de Cristo y decir: Señor, yo sé que mi final es mucho mayor que mi principio, que lo que tú tienes para mi casa es mucho mayor que lo que iniciamos. Yo creo que todos aquí tenemos algo que testificar en Dios. Yo tengo algo que testificar. Si yo le contara el valor que tuvo mi esposa de enamorarse de mí, hermano. Si cuando me conoció solo tenía una cama, solo eso tenía. ¿Y cuál matrimonial? Unipersonal, solo eso tenía. Tiene valor, hermano. Mire, se ríe, tiene valor. Se arriesgó a aguantar hambre, hermano. Pero es que aunque nuestro inicio haya sido pequeño, el Señor te va a llevar de gloria en gloria. Y aunque la vida nos golpee, y aunque las situaciones difíciles vengan, hermano, y aunque hablen mal de nosotros, y aunque nos menosprecien, aunque hagan lo que hagan, pero nuestra mentalidad es: mi final será un final de gloria. Mi final será un final de gloria. Ay, hermano. Dice el versículo 17 de Ruth capítulo 4. Tal vez los hermanos de alabanza ya me vienen a acompañar. Ya el tiempo se nos terminó, pero gracias a Dios terminé, hermano, con el mensaje. Y lo que le iba a decir, ya solo me falta esta parte. Dice: y las mujeres vecinas le dijeron a Noemí, o le dieron un nombre, diciendo: le ha nacido un hijo. ¿A quién, hermano? Perdone usted, ¿a quién le nació un hijo? Le hago la pregunta otra vez: ¿a quién le nació un hijo? ¿Cuántos dicen a Noemí? Levanten la mano. ¿A quién le nació un hijo? A Ruth. A Ruth le nació un hijo. ¿Y por qué la Biblia dice que le nació un hijo a Noemí? Hermano, Dios es un Dios de imposibles. Ella dijo: no puedo tener hijos ya. Pero hasta eso Dios le dio la oportunidad, que el hijo que tuvo Ruth se lo atribuyeran a ella. Hermano, ¿cómo está tu presente hoy? No importa. No importa. No importa cómo está tu presente. Pero esta noche ruego al Señor que te vayas con otra mentalidad. Que aunque mi pasado haya sido terrible, que aunque mi pasado haya sido lleno de fracasos, que aunque en mi niñez pasé muchas cosas difíciles, que aunque me crié sin papá o sin mamá, como se crió David, sin su madre, que aunque papá o mamá me haya abandonado, no importa. Hoy te dice el Señor: tú tienes un final de gloria. Tú tienes un final grande. Tú tienes un final de poder.
Cierra tus ojitos esta noche. Yo quiero ministrar esta palabra.